Hola lectores, hoy comentaremos La expedición de Stephen King. En La expedición, en un futuro no muy lejano, se pone en práctica un método de teletransportación futurista, que requiere que el viajero esté dormido, pues de lo contrario pueden suceder cosas extraordinarias y funestas. En Superviviente, el barco en el que viaja un cirujano con 2 kilos de heroína naufraga y va a parar a una isla desierta. En Abuela, una anciana ciega de 83 años vive con su hija Ruth y sus nietos Buddy y George. Buddy se rompe una pierna y su madre lo acompaña al hospital. Por primera vez en su vida, George se ha de quedar solo con su abuela. En La balada del proyectil flexible, este es el título de un manuscrito enviado a Henry Wilson, donde se cuenta la historia de los Fornits, unos curiosos seres que viven en el interior de una máquina de escribir. Tenemos aquí 4 más de los relatos incluidos en la colección Skeleton Crew, que para nuestro idioma español se publicó en 4 libros separados. Hoy nos centraremos en el segundo de ellos titulado La expedición, el cual contiene 4 obras. La expedición, que le da el título a la colección, Superviviente, Abuela y La balada del proyectil flexible. En La expedición se cuestiona el deseo de la sociedad por el descubrimiento y el desarrollo. ¿Cómo deberíamos explicar el progreso científico a los niños pequeños? Mark Oates, padre de 2 hijos, se debate con esta pregunta mientras les cuenta a ellos cómo se descubrió la teletransportación. Esta historia tiene lugar cientos de años en el futuro, en una versión alternativa de la realidad, donde los humanos descubrieron la teletransportación en la década de 1980. Cualquier cosa, viva o muerta, puede teletransportarse, pero hay un problema. Todos los seres conscientes deben estar dormidos mientras lo hacen. Debido a que está contando la historia poco antes de que él y su familia realicen su propia teletransportación, Mark no quiere contarles a sus hijos lo que les sucede a quienes se quedan despiertos. Esta pregunta sin respuesta es la fuente principal del suspenso de la historia, ya que como lectores recibimos lentamente pistas e información a lo largo de la narración. Esta historia hace un gran trabajo al combinar ciencia ficción y terror. El concepto de la teletransportación y cómo funciona es intrigante por sí solo. Pero pronto esa curiosidad tan a menudo despertada por la ciencia ficción se convierte en pavor. King explora muchas vías diferentes en las que se podría usar esta tecnología, y los usos potenciales se vuelven más y más oscuros a medida que avanza la historia. Como lectores nos volvemos morbosamente curiosos por lo que les sucede a aquellos que se quedan despiertos, creando suspenso a medida que avanzamos en la lectura. El universo alternativo bien desarrollado que construye King también sirve para pintar una imagen matizada de las consecuencias del progreso tecnológico. La ciencia ficción tiende a representar los avances tecnológicos de una de 2 maneras: buenos y útiles, o si estás en una distopía, malvados y mortales. En La expedición esto es mucho más realista. Los humanos la usan para suministrar agua potable a millones de personas que de otro modo no tendrían acceso a ella. Pero también los gobiernos corruptos la usan para deshacerse de los disidentes políticos. La teletransportación no es inherentemente buena o mala, sino solo una herramienta poderosa que puede ser peligrosa en las manos equivocadas. King obliga al lector a detenerse y reconsiderar el valor del descubrimiento por el bien del mismo. Muchos avances científicos que damos por sentado hoy en día, como la ginecología moderna, se desarrollaron causando daño a animales y personas. Lo mismo ocurre con la teletransportación. Esta historia nos pregunta si el conocimiento y el progreso deben valorarse por encima de todo, incluido el bienestar de los seres vivos, y si hay algunas cosas que la mente humana no puede manejar tras conocerlas. Esta historia se publicó por primera vez en 1981,
pero sus preguntas incómodas siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Encontrar un reemplazo barato, sostenible y respetuoso con el medio ambiente para el petróleo está en la vanguardia de la mente del público, y crear una forma de teletransportar cualquier cosa que queramos resolvería muchos de nuestros problemas. Pero si esa tecnología requiere sufrimiento humano para desarrollarse y tiene el potencial de causar mucho más, es posible que queramos pensarlo 2 veces antes de seguir adelante. En Superviviente, tenemos la historia de un cirujano que literalmente se vuelve contra sí mismo, amputándose el pie a la altura del tobillo y luego sucesivamente otras partes de su cuerpo. La primera amputación de la serie es necesaria porque se ha roto el tobillo. Las otras son un medio para una especie de autocanibalismo. Hace todo esto por hambre, en un aturdimiento de heroína y en una locura que se interpreta mejor como un castigo por el egoísmo que es prácticamente su única cualidad como persona. Este náufrago, que también es el narrador de la historia, no es un hombre común con el que podamos simpatizar fácilmente. No tiene inhibiciones para revelar su egoísmo, criminalidad y desprecio por todos los demás seres humanos. Cuando le descubren varios delitos y pierde su licencia, viaja a Saigón por un gran negocio de heroína y su plan es usar las ganancias para sobornar su camino de regreso a la práctica médica. Ha tomado un barco para su viaje de regreso, pero este se hunde. Termina en una isla desolada sin comida aparte de las gaviotas que encuentra, y se enfrenta a una situación en la que debe operarse a sí mismo. Este escenario proporciona el material para la ironía con la que es castigado. Los cuchillos, que se encuentran entre las pocas cosas que rescata del bote salvavidas, encontrarán un uso más adelante. La heroína, inútil como alimento, le servirá de analgésico, y luego lo lanzará al delirio en el que se sigue amputando y comiendo, parodia del canibalismo que ronda las historias de los náufragos. El egoísta es una especie de caníbal que se come a sí mismo. La obstinada voluntad de sobrevivir es el motivo de la historia, citada varias veces, y conduce a ese espantoso callejón sin salida. Este relato podría compararse con historias sobre búsquedas del tesoro, en las que el deseo supera cualquier sentimiento humano entre los cazadores. Esta comparación pone de manifiesto la economía despiadada de esta historia, pues aquí no existe ningún tesoro, excepto, irónicamente, la heroína, que vale $40,000. No hay compañeros para luchar, por lo que se volverá contra sí mismo. Los componentes de la clásica historia de náufragos están presentes: el naufragio, el salvamento, el estudio de la isla y sus recursos, la lucha por sobrevivir, la anotación del paso de los días y el canibalismo, pero de forma despojada y concentrada. En Abuela, como en un cuento infantil, su madre deja a George en casa solo y le dice que cuide de su abuela mientras ella no está. Pero George le teme a su abuela desde que llegaron a Maine para cuidarla años antes, y lloraba de terror cada vez que ella extendía sus pesados brazos hacia él. Sin embargo, George es mayor ahora. Cuando su hermano mayor Buddy, que lo intimida, se rompe una pierna y su madre viuda tiene que dejarlo para ir al hospital, sonríe valientemente y dice que todo estará bien. Él sigue actuando hasta que ella se va, pero luego está solo en la casa tranquila y soleada, revisando el teléfono para ver si funciona todavía, preparando una taza de té para la abuela en caso de que se despierte, esperando desesperadamente que se quede dormida hasta que su madre llegue a casa. Al principio no parece que la abuela tenga mucho de malo. Nos preguntamos si es solo que la edad le repugna a la juventud, si es solo una anciana triste, una babosa gorda que usa pantalones de goma y pañales debajo de su camisón de franela, con grietas y arrugas, sus ojos vacíos y ciegos, iris azules descoloridos flotando sobre córneas amarillentas. George se sienta. Espera. Mira el reloj. Oye las uñas de la abuela arañando su cobertor. Espera que ella no muera. Es asombroso cómo la tensión crece y crece en esta historia, cuando no pasa mucho en las páginas, aparte de que George comprueba que la abuela todavía está dormida y viva.
Sin embargo, comienza a recordar detalles sobre el pasado de su abuela que, como un niño de 11 años, le resultan difíciles de entender. Que la echaron de su iglesia por culpa de sus libros, que no podía tener hijos y luego tuvo muchos, y que una vez gritaba en un idioma extranjero a una habitación vacía y que la madre de George les ordenó a los niños que salieran de la casa. Las descripciones de King en La abuela se inclinan lentamente hacia la zona de lo verdaderamente perturbador. Su carne era suave, un poco ondulada, como si estuviera llena de agua caliente. Y más tarde, la carne colgaba en grandes trozos como masa, una sonrisa astuta y senil se había extendido por su rostro. Es difícil precisar por qué esta historia nos asusta con tanta facilidad. Ciertamente hay algo acerca de un niño, solo, mientras oscurece, con algo malvado en la otra habitación esperando. Y en la balada del proyectil flexible, nadie estudia la locura y la enfermedad mental como Stephen King. En otras historias, King nos ha mostrado cómo la cordura puede desmoronarse bajo el peso de la culpa, resquebrajándose lentamente al principio, antes de que las fisuras exploten en espantosos estallidos. En este relato, la locura está en pleno apogeo desde el principio. El escritor Reg Thorpe desconfía de todo. Todo el mundo, al parecer, es un androide enviado para espiar sus secretos. La electricidad es un mito. Lo que realmente alimenta todo es el radio, y el radio es la verdadera causa del cáncer. Pero entre todas estas teorías de la conspiración, hay una creencia aún más extraña, que parecería inofensiva en comparación con la paranoia de Thorpe. Él cree que hay un pequeño duende llamado Fornit que vive en su máquina de escribir, un duende que lo ayuda a escribir sus historias, un duende que es la razón de su éxito. Un editor de una revista de ficción, en un intento de complacer al excéntrico Thorpe, le dice que él también tiene un Fornit. Lo que sigue es un descenso retorcido a la locura paranoica. Y el descenso tampoco es lento. Es intenso y repentino cuando el editor descubre que los delirios de Thorpe son contagiosos. La balada del proyectil flexible da miedo, pero no en la forma de las cosas que aparecen en la noche. Es brutal en su velocidad. Va de una manía a otra. Por lo general, un lector tiene tiempo para advertir mentalmente a un personaje cuando está a punto de tomar una decisión equivocada. Tiempo para prepararse para las consecuencias de una mala elección. Pero no hay tiempo en este relato. Se toma una decisión y comienza el terror. ¿Y tú ya has leído La expedición de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, felices lecturas.